Mi amor, te amo. Se te olvidó pagar la luz, ¿verdad? Sí. Ahora el pago de sus servicios es tan fácil como tomar una foto con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Qué pasó con la economía salvadoreña en el primer trimestre de 2018? Bienvenidos a Prisma, el segmento de análisis de datos en focos. Durante los primeros 3 meses de 2018, la economía salvadoreña creció a una tasa del 3.4%, el porcentaje más alto en los últimos 3 años durante este mismo periodo. Según datos del Banco Central de Reserva, entre enero y marzo de este año, el PIB nacional creció 0.7 puntos, más que la tasa reportada en el primer trimestre de 2017, y 0.9 puntos más que la tasa reportada en 2016. ¿Pero qué factores explican este crecimiento? De acuerdo con el Banco Central de Reserva, el aumento en la producción nacional tiene 3 principales causas. El gasto de consumo de los hogares aumentó 3.9%. La inversión creció 11.9% y las exportaciones se expandieron a un ritmo del 5.2%. Primero, el gasto de consumo privado se impulsó principalmente por el aumento de las remesas familiares, que crecieron 8.9% hasta mayo de 2018 y alcanzaron 2.227 millones de dólares. Según el economista de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, Carlos Pérez, el alza continúa siendo muy favorable a pesar de que la tasa de crecimiento fue 2 puntos inferior a la de 2017. Asimismo, el incremento en el gasto también fue favorecido por el crecimiento en 3.9% de los créditos privados y los salarios reales que aumentaron en 3.8% según las estadísticas del Seguro Social. No obstante, esta tasa hasta 2017 había crecido a un ritmo 1.3% mayor. Segundo, en cuanto al crecimiento de la inversión, esta se fortaleció principalmente por la inversión extranjera directa, que aumentó en 42% durante este trimestre. En total, se registraron 238.8 millones de dólares. Entre los sectores más dinámicos se destacan la industria, electricidad, comunicaciones y comercio. También la inversión estatal registró un importante crecimiento de 35.2% hasta mayo de 2018 respecto al año pasado, y el gasto de consumo público aumentó 7.5% anual. No obstante, los anuncios de inversión privada cayeron 43.1% anual en los primeros 6 meses del año, sumando 664 millones de dólares, muy lejos de los 1.172 millones registrados en 2017 durante el mismo periodo. Tercero, las exportaciones de mercancías salvadoreñas alcanzaron los 2.515 millones de dólares hasta mayo, 123.6 millones de dólares más de lo exportado en el mismo periodo en 2017. La industria manufacturera fue el sector que más bienes vendió al extranjero. Por su parte, las importaciones totales acumularon 4.772.4 millones, es decir, un crecimiento del 11.3% respecto al año pasado. El Salvador sigue importando más de lo que exporta. En ese periodo, el déficit comercial fue de 2.206.9 millones, es decir, 19.2% más respecto a los primeros 5 meses de 2017. Entre las importaciones, destaca la factura petrolera, que se incrementó en 23.7%, 129.6 millones más que en mayo de 2017. Pero entonces, ¿cuál será el crecimiento del país al finalizar este año? A pesar del alza en los primeros meses de 2018, El Salvador terminará el año con un crecimiento económico muy similar al que hemos tenido en el último lustro, entre el 2.3 y el 2.5%, y continuará a la saga de Centroamérica y por debajo de la media mundial.
ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo. Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Buenas noches, bienvenidos a Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta mesa de entrevista. Esta semana el gobierno de El Salvador presentó un anteproyecto de ley de zonas económicas especiales en la región oriental del país, la región costero-marina. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Hay que dar un contexto respecto a lo que estamos abordando en los próximos minutos. Y es que desde el fin de la Guerra Civil salvadoreña, la región costera oriental de El Salvador ha cobrado interés como un polo de desarrollo económico, con un importante énfasis en la inversión logística a través del desarrollo de carreteras, puertos y aeropuerto. Dicha visión fue retomada por el primer gobierno del FMLN con el apoyo del Asocio para el Crecimiento, hay que recordar, a través de la Corporación Reto del Milenio y el proyecto Fomilenio 2. Así es, también es importante decir, Saúl, que en este esquema la concesión del puerto de la Unión Centroamericana y la adjudicación de un asocio público-privado por $500 millones para el aeropuerto internacional formaban parte de un enclave que desataría inversión, crecimiento, empleo y desarrollo. Sin embargo, con el segundo gobierno del FMLN al poder, ambos proyectos no han logrado prosperar. 9 años después y mayores resultados en el desarrollo sostenido de la región oriental, el FMLN ha presentado, como lo hemos dicho, una nueva apuesta, la creación de una zona económica especial en la región costera sur oriental del país, bajo un esquema de atracción de inversiones por la vía de incentivos fiscales. Esto para dinamizar el empleo. Y bueno, esta noche nos preguntamos por los detalles detrás de este anteproyecto de ley que se presenta como la respuesta a los problemas del desarrollo económico descentralizado y cuestionamos, de hecho, la estrategia de desarrollo económico integral del gobierno. Y para responder a estos temas, hoy damos la bienvenida a nuestra mesa de entrevista a Sigfrido Reyes, presidente de Proesa, el organismo promotor de inversiones y exportaciones. Bienvenido a nuestra mesa. Muy buenas noches a los televidentes. Gracias, Saúl, gracias, Karen, por la invitación para compartir en relación a este proyecto de ley que ha sido ya presentado a la Asamblea Legislativa. Creo que son iniciativas que evidentemente despiertan interés y que merecen que el público en general esté muy informado sobre lo que contiene esta propuesta y sobre lo que no contiene la propuesta, para que podamos hablar sobre una base de conocimiento y de objetividad. Presidente, nosotros hemos estructurado este guión para poder darle a una primera etapa de la entrevista un anclaje sobre la estrategia en la que está diseñada el anteproyecto de ley de zonas económicas especiales y luego en un segundo bloque poder entrar al detalle de la propuesta. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque desde al menos el fin del conflicto armado, como lo hemos señalado en la introducción, se habla del desarrollo de la zona costera oriental. De hecho, un cooperante importante como la cooperación japonesa ha tenido un enfoque muy específico en el desarrollo de esta zona. Ustedes ahora entran a casi el cierre de su gestión y dicen aquí hay una propuesta para desarrollar la zona sur costero marina del país. A nosotros nos interesa saber qué antecedente hay detrás de esa propuesta, digamos,
¿Con base a qué se diseñó crear una ley económica especial? Sí, bueno, creo que es importante poner en el contexto que nuestro país viene creciendo en materia económica en los últimos años, con tasas positivas, en los últimos 4 o 5 años arriba del 2%, en torno al 2.3, 2.5%. Este año esperamos subir un poco más. Ya este primer trimestre el crecimiento de la economía llegó al 3.4%. Se viene generando también un mayor dinamismo de nuestro sector exportador, que el año pasado creció arriba del 5%. Este año va más o menos en esa misma tendencia. También hay generación de empleo que pues viene a resolver las necesidades de ingresos de muchas familias. No obstante, estamos claros que la tasa de crecimiento de nuestra economía todavía es demasiado modesta y que se necesita para crecer más y generar más empleo y más dinamismo económico, nuevas inversiones que no pueden siempre venir del sector público, que hace lo que tiene que hacer en sus respectivas responsabilidades, sino básicamente el sector privado nacional, sector privado extranjero. La zona oriental, como ustedes bien lo han mencionado, siempre ha sido un reto para los gobiernos y hay estudios de estudios. Desde el gobierno anterior, desde el 2009-2014, se planteó una estrategia para el desarrollo de la zona oriental, donde, por supuesto, un aspecto clave era el puerto de la Unión. Por razones que podemos explicar más adelante, la concesión no tuvo éxito. Hemos tenido que reformar la ley de concesión del puerto de la Unión para volver ese proyecto mucho más atractivo. Bueno, han habido también planes maestros, incluso el que tú mencionas, financiado por JICA, que es la cooperación japonesa, que establece toda una estrategia de desarrollo de la región. Y de manera más concreta hemos tenido en los últimos tiempos, incluso aún ahora, se está ejecutando en la zona un par de proyectos importantes para fortalecer los tejidos productivos. Ahora, nos interesaría saber también, para relacionarlo con otros elementos y estrategias que están sobre la mesa, cómo se complementa esta iniciativa de las zonas económicas especiales con otros esfuerzos de atracción de inversiones en la misma zona costera, por ejemplo, Fomilenio 2. ¿Cómo se vincula esta iniciativa con Fomilenio 2? Sí, justamente a eso voy. Tenemos el proyecto de corredores productivos para la zona costero-marina, que está en plena ejecución. Es un proyecto de varias decenas de millones de dólares que ejecuta el MINEC, que lleva como propósito fundamental el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas de ese sector, que es, hay que decirlo, el 95% o más de las empresas de la región que se ha seleccionado son pequeñas y medianas. Solo hay 3 empresas de un tamaño que podríamos considerar grande. También está en marcha otro proyecto que ejecuta el Ministerio de Turismo, que va enfocado a fortalecer el potencial turístico de esa zona y que llega más allá de la zona hasta el sector de La Libertad. Fomilenio, al final, aunque inició como un proyecto enfocado a la zona costero-marina, hay que decir, para ser congruentes con la verdad, que al final resultó muy distinto a lo que se había pensado. El país tiene sus prioridades, eso se negocia, y finalmente Fomilenio terminó en 3 componentes. Un componente de fortalecimiento de infraestructura, por ello se está por iniciar la ampliación del sector aeropuerto Zacatecoluca, la ampliación de la carretera, y una parte sí va a la zona oriental, pero es un tramo de carretera que es como la parte final para llegar a la frontera del Amatillo. Para dejarlo claro, es decir que con una zona económica especial en esta región en la que se está planteando el anteproyecto, se estaría atendiendo una zona que actualmente no tiene un proyecto específico de desarrollo e intervención ahí. No un proyecto específico para esa zona, pero como te menciono, hay distintos programas del gobierno que sí están interviniendo
pero no bajo una visión de una zona económica especial, Correcto. sino pues lo que pudiéramos decir tradicionalmente se hace. Pero tampoco Ahora, bajo una lógica de un desarrollo específico de la zona oriental. no, Es esta ley la que le estaría por dando supuesto ese que carácter. la lógica está dentro de esa gran estrategia que se trazó de desarrollo de la zona y de esta, llamémosle, estrategia que ha planteado la cooperación internacional. Ahora, hay un elemento que debe de incorporarse, y es que tú lo mencionabas, Karen, el tema del puerto de la Unión. No logró prosperar la primera licitación, estamos en el esfuerzo de una segunda que posiblemente se lance en el mes de agosto, septiembre más tardar. Está CEPA desarrollando las bases de la licitación y en las distintas conversaciones que alrededor del mundo hemos tenido sobre este puerto con empresas operadoras de puertos, con grandes corporaciones interesadas en la zona y interesadas en Centroamérica y todo este gran movimiento que se está dando en el mundo donde el comercio internacional se está desplazando de lo que fue el gran peso del comercio en el Atlántico al área Pacífico. Pero dicen, bueno, ese puerto está muy bien, es un puerto moderno, es un puerto bien diseñado, pero ¿cuál es la carga que voy a mover? ¿Cuál es la industria que hay en esa zona? ¿Y cómo va a competir además este puerto y la estrategia con el contexto regional? Porque tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que ya en la región centroamericana tendrá competencia, por ejemplo, con Puerto Quetzal en Guatemala. Ah, sí, claro, claro, por supuesto. Con Puerto Quetzal, con Puerto Corinto, con Puerto Caldera. Todos sabemos que estamos en un entorno muy competitivo. Entonces, el puerto se diseñó en una zona donde tiene excelentes condiciones para los servicios portuarios, pero carece de industria. El tejido productivo es muy débil. Y una de las razones que nos han llevado a proponer esta ley y crear esta zona especial es justamente para crear una base, un polo productivo que sirva también a dinamizar el puerto. Tengo una pregunta. O sea, el puerto le sirve a la zona Muy bien. y la zona le sirve aporta al al puerto. Se complementan. Y es algo que se logra evidenciar ahora que ustedes hacen esta propuesta de anteproyecto de ley. Usted dice, también la zona le aporta al puerto para darle mayor dinamismo y que sea competitivo desde esa área. Y más atractivo Y más para atractivo. cualquier inversionista que quiera operar ese puerto. Ahora, hablar del puerto de la Unión Centroamericana, como usted muy bien lo ha señalado, es algo que incluso se estableció como estratégico en el gobierno de Mauricio Funes y donde hubo un compromiso en gabinete económico allá por 2013 de hacer unas inversiones respecto al tema del dragado de ese puerto para poder atraer una concesión del puerto de la Unión, algo que no se cumplió por parte del gobierno y que por lo tanto ahora nos tiene un puerto sin concesión y además sin haber pensado en una zona económica especial. Mi pregunta es, ¿era insuficiente esa propuesta y por qué también no se ejecutó? Mira, hablemos, ya que tú tocaste el tema del dragado, aunque yo no soy el responsable de CEPA, pero el dragado se hace cuando tú tienes ya un puerto concesionado. Porque si tú haces un dragado y el puerto no está concesionado, pues ese dragado no va a durar mucho, porque las corrientes submarinas terminan asolvando el canal que se drague. Esto tiene una ingeniería, pues tiene una lógica secuencial. Cuando el puerto sea concesionado, entonces vendrá el momento del dragado y dependerá, por supuesto, del volumen de tráfico de buques y del calado de buques para ir dragando pues, de una forma gradual que permita que buques de mayor calado puedan ir entrando al puerto. Entonces, para que haya techo, pues tiene que haber una base. El dragado es un elemento fundamental, pero no es el primero. Nada parecido. Primero tiene que garantizarse que el puerto será concesionado a un operador de calidad internacional que tenga la capacidad de convertir ese puerto pues, en un polo logístico a nivel internacional. La ley que se reformó recientemente en la Asamblea, bueno, se reformó allá por el mes de diciembre, establece que el dragado lo puede hacer el Estado, o lo puede hacer el operador portuario, o puede ser una combinación de ambos. Sin duda que es un tema que necesariamente se tiene que resolver, pero lo primero a resolver es
quién asume la responsabilidad. Ahora, usted decía que esta ley le está dando también a la región un aporte al puerto de la Unión para hacerlo mucho más atractivo. Originalmente, en la gestión anterior no estaba contemplado este esquema. ¿Es porque usted cree que esta propuesta es superior a ese esquema anterior del desarrollo de la zona oriental a través de un puerto de la Unión sin pensar en una región que lo potencie? Yo pienso que sí, definitivamente, porque la vida nos va enseñando que determinados proyectos, aunque se hicieron con la mejor de las intenciones, y el puerto de la Unión Centroamericana sin duda fue un proyecto que creo que se diseñó con una intención de convertir la zona oriental en una región productiva, en una región insertada en el comercio internacional a través de servicios logísticos. Pero, ¿qué es lo que nos demostró la experiencia? Que no es suficiente tener un buen puerto, si no tienes carga para mover, ya sea de importación o de exportación. Y que si quieres realmente que ese puerto se vuelva atractivo, pues además de otras condiciones que ahora tiene la futura concesión, debe de tener una base productiva que le dé respaldo. Los puertos no pueden estar en el vacío. Tienen que tener un entorno productivo que permita que los puertos pues, sean rentables. Bien, vamos a hacer una pausa ahora y cuando regresemos vamos a justamente continuar hablando de cómo se plantean buenas intenciones y vamos a hablar del planteamiento que hay en el anteproyecto de la Ley de Zonas Económicas Especiales y continuaremos hablando de cómo se inserta este anteproyecto en la estrategia de crecimiento económico que impulsa el gobierno. Ya volvemos. Si cumplís 18 años entre el 6 de agosto del 2018 y el 2 de febrero de 2019 y querés votar, ¡tramita tu DUI! Es tan importante como tu cumpleaños. Gratis la primera vez y te lo entregan un día después de tu cumpleaños. Para más información y requisitos, llama al 2555-1900 o en redes sociales. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. De regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con Sigfrido Reyes, presidente del organismo promotor de inversiones y exportaciones Proesa. Y es que, como lo decíamos en la primera parte de esta entrevista, en los últimos días se ha presentado a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley de zonas económicas especiales. A ver, sabemos que ya en lo que se ha conocido públicamente se definen a las zonas económicas especiales como áreas de tratamiento diferenciado para empresas. Así lo explica el gobierno. ¿Podría ayudar explicándole a nuestra audiencia en qué consiste ese tratamiento diferenciado para empresas? Sí. Lo primero es que estamos hablando de un territorio delimitado. Por eso se crea una zona geográfica. Y cuando dice delimitado, está delimitado a esos 26 municipios. A esos 26 municipios. Municipios que constituyen una zona general de alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados, donde vive, según los datos estadísticos, 500.000 de personas. En la zona suroriental de nuestro país, sí. para que nos estamos quede hablando claro. de Lempa hasta el Golfo Fonseca. Y donde también se tienen potenciales para un desarrollo económico de mucho valor. Tenemos 2 puertos de gran calado. Está el puerto de la Unión, está el puerto de Corzaín.
hay un puerto pesquero artesanal en Puerto del Triunfo, hay carreteras en muy buen estado en la zona, tiene un buen nivel de conectividad con otras regiones del país, particularmente con la frontera del Amatillo y que nos lleva pues a países vecinos. Buena conectividad con el aeropuerto internacional. ¿Y hay otras características sociales también a Sí, tener en cuenta? A eso voy. Pronto abrirá una ruta de ferry que saldrá del Puerto de la Unión hasta Puerto Caldera y posiblemente Puerto Corinto en Nicaragua. O sea, la zona presenta ventajas de carácter económico muy importantes, muy apreciables, que se necesita potenciar. Porque es un tratamiento diferenciado para empresas en esa zona. Sí. Luego toco el tema social. Esta zona es una zona de muy poco empleo. El empleo formal de la zona anda alrededor de 26,000 personas. Estamos hablando, imagínense ustedes, 500,000 de personas donde solamente 26,000 tienen un empleo formal. Una zona donde hay un gran tejido de empresas, pero casi todas son micro y pequeñas empresas. Pequeñas empresas. Insistimos Y bastante débiles. Insistimos en definir en qué consiste el tratamiento diferenciado, sí, porque leyendo la ley nos encontramos con sí, incentivos fiscales. Justamente, pero como tú me preguntaste de las condiciones sociales, lo quiero explicar. Es una zona donde hay una incidencia de pobreza bastante notable. Es más, hay 8 de esos 26 municipios que los índices de pobreza extrema llegan al 30%, cuando el nivel promedio nacional apenas supera el 6%. Los índices de desempleo son altos, mucha migración, y es interesante que aunque esta zona recibe el 12, casi 13% de las remesas que llegan al país, pero la situación de pobreza se mantiene. Ahora, ¿por qué y cuál es el tratamiento diferenciado? Bueno, un tratamiento diferenciado en materia fiscal que busca que se instalen empresas en esa zona. Esto tampoco es nada novedoso. El país ya tiene un régimen legal de tratamiento más favorable a aquellas empresas que se establecen en zonas francas, que se establecen en parques de servicios, empresas que desarrollan proyectos de energía renovable, empresas que desarrollan proyectos turísticos. O sea, no nos estamos inventando el agua azucarada. Lo que desde el gobierno se plantea es una gran pregunta. Bueno, y si todo eso es así, ¿por qué no se han instalado las empresas en Oriente? O sea, hay, a nuestro juicio, insuficientes incentivos. ¿Podría solo explicarnos detalladamente cuáles son los incentivos fiscales, sí, las exenciones fiscales que están planteadas para las empresas que se instalen en las zonas económicas especiales de Oriente? Sería prácticamente lo que ya puede recibir cualquier empresa, bajo cualquiera de estos 4 regímenes que yo he planteado, más un plus. O sea, lo que ya se tiene, más un plus. Te puedo decir que en el caso de la ley de zonas francas, te establece límites de 20 años de exoneración del impuesto sobre la renta en 100%. En el caso de la zona económica especial serían 25 años. Y luego 5 años más con una reducción del 75%. Y luego, para los desarrolladores de la zona, estarían pagando 50%. Eso es un ejemplo. Explíquenos algo muy rápido, antes de continuar con su detalle. Si usted mismo ha reconocido hace unos minutos que este esquema no tiene ningún elemento novedoso respecto a la manera en la que se está promoviendo la atracción de inversiones y que a pesar de tener distintos regímenes de incentivos fiscales para empresas no ha sido posible atraerlas, ¿qué le hace pensar que agregar más incentivos va a atraer más empresas? Eso surge de una serie de estudios que hemos realizado, donde los incentivos fiscales evidentemente son importantes, pero no son suficientes. Por supuesto, dar un poco más ya resulta atractivo,
Porque más incentivos fiscales. Sí, pero luego vamos a otros aspectos. Se genera una ventanilla única para procesar todas las solicitudes, los trámites que normalmente una empresa que desea abrir en el país, sea de capital nacional, capital extranjero, tiene que recorrer, como se dice, un verdadero calvario de institución en institución. Y eso le toma no solamente tiempo, sino que también muchos recursos. La ley estaría creando una ventanilla única donde se estaría concentrando toda la tramitología de un proyecto. Esta es una especie de simplificación de trámites, esa ventanilla única. Es simplificación, pero al mismo tiempo es una, yo diría, una concentración en el espacio y en el tiempo para resolver todos los trámites que una empresa debe resolver, El año pasado, que son muchos. El año pasado, el ICEFI presentó un estudio, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, presentó un estudio que concluye lo siguiente: en Centroamérica, el pago de impuestos no es un factor crítico determinante para la inversión. De hecho, en El Salvador, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global, más que los incentivos fiscales, los empresarios ven como problemas prioritarios el crimen, la corrupción y la falta de capacidad adecuada en la fuerza laboral. ¿Por qué entonces priorizar un esquema de incentivos que, como usted ya decía, no es novedoso, cuando hay evidencia de que este no es el factor fundamental para atraer inversión empresarial? Bueno, esa es la opinión del ICEFI y pues tendrán ellos sus razones para llegar a esa conclusión. Nosotros tenemos otras consideraciones y otros estudios. Tú sabes que en economía, que es una ciencia social, pues pueden haber opiniones de opiniones y todas pueden ser muy respetables. Solo para que nos quede claro, Sigfrido, usted entonces es defensor de que para generar crecimiento económico, lo fundamental y prioritario es dar más incentivos fiscales. Tú estás poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. Los incentivos fiscales son muy importantes y la experiencia internacional así lo demuestra. Así como también la experiencia internacional demuestra que este modelo de zonas económicas especiales puede dar muy buenos resultados. Te puedo mencionar el caso de China, que ha sido prácticamente este modelo, por supuesto, al estilo chino, con las circunstancias muy particulares de China, que ha permitido que este país hoy sea la segunda potencia económica del mundo. Para no irnos muy lejos, veamos ejemplos más cercanos. Panamá está experimentando con su primera zona económica, que se llama Panamá Pacífico, está trayendo importantes empresas, sobre todo en el área tecnológica, está generando importantes inversiones y generación de empleo. Cuba, hace 5 años tomó la decisión de establecer la zona económica de Mariel, que por cierto tiene esa similitud con El Salvador porque tiene un puerto como el gran motor, cabeza de la zona. Entonces, los incentivos son importantes, pero no es todo. Tiene que haber un entorno que genere esa atracción. Yo mencionaba el caso de la ventanilla única para resolver todo lo que es la tramitología, pero podemos hablar de otros aspectos, por ejemplo, facilidades migratorias para el inversionista. Quiero interrumpirlo acá y con esto de alguna manera cerrar con este punto respecto a las exenciones fiscales. Uno de los temas que también es analizado por algunos economistas en el país es que existe poco seguimiento y monitoreo si efectivamente el incentivo está generando los beneficios que esperamos como Estado, porque hay un costo de oportunidad al no percibir una cantidad de impuestos respecto al empleo que se puede crear con esto. ¿Cuáles son los indicadores que el país va a tener para poderle dar monitoreo a que por cada dólar que tú dejas de percibir en esta zona económica especial, recibes una cantidad de empleo de calidad y una remuneración que permita compensar ese dinero que el Estado no recibe? ¿Hay alguna manera de medirlo? Sí, claro que la hay y la hemos medido. O sea, los estudios que nos llevan a proponer este tipo de legislación nos indican que si bien es cierto hay un costo fiscal para el país, pero también hay otros efectos positivos. Lo importante es ver el saldo neto, que es lo que le queda al país. Te voy a poner el caso de nuestros actuales regímenes de incentivos.
le cuestan al fisco, más o menos el año pasado, un poco más de 100 millones de dólares. O sea, es impuestos no percibidos. Okay. Bueno, pero por el otro lado, el fisco recupera impuestos sobre la renta, de salarios. Por otro lado, esa masa de salarios va a la economía nacional. ¿Qué te genera ahí? IVA. También el fisco recupera por la vía del IVA, que de otra manera no se hubiesen generado. Pero ¿se identifica esa relación directa entre el incentivo y ese impuesto sobre la renta y el IVA? Sí, estamos hablando de lo que el Estado o el fisco deja de percibir versus lo que percibe por otras vías, a partir de esa operación económica. Pero esto no implica, por ejemplo, que los trabajadores sean los que asuman mayor carga impositiva versus lo que grandes empresarios tienen que pagar. Es que mira, el tema aquí es si el trabajador tendrá o no tendrá empleo. Ese es el elemento del que hay que partir. Porque el que no tiene empleo no tiene ingresos y no tiene ninguna capacidad de comprar nada. Siguiendo con mi línea de argumentación, ese sistema de incentivos genera 110,000 empleos al país, cosa que no es poco para nuestra economía. Ese sistema de incentivos genera más de la mitad de las exportaciones del país. Nosotros exportamos el año pasado alrededor de 5.500 millones de dólares. Cerca de 3.000 millones vienen de empresas que gozan de esos incentivos. Entonces, si tú lo ves solamente por el lado del sacrificio fiscal y no tomas en cuenta los efectos adicionales, positivos, que tiene este tipo de regímenes de incentivos, pues estarás haciendo un análisis totalmente parcial y sesgado. Ahora, esta parece una elaboración que va más al estilo de teoría del rebalse, es decir, le damos beneficios económicos a las empresas esperando que estos rebalsen en beneficios en trabajo, desarrollo social, indirectamente, por ejemplo. No, las teorías del rebalse no son esas, Karen. Las teorías del rebalse te establecen de que hay que dejar que las empresas crezcan y que cuando ya sean suficientemente prósperas, entonces empiecen a derramar sobre sus trabajadores o sobre la sociedad. No, en el caso específico, y quiero hablar de nuestro país, te puedo poner un ejemplo. El salario promedio que se está pagando en este sistema de empresas que gozan de incentivos casi duplica el salario mínimo. O sea, va mucho más allá del salario mínimo, ando por $580. En la nueva propuesta que estamos planteando, la responsabilidad de las empresas, aunque por un lado les das un incentivo fiscal, pero también les planteas retos sociales. Por ejemplo, una empresa que va a desarrollar un parque industrial que cueste $30 millones y que demuestre que lo va a invertir, tiene que destinar cerca de $1 millón durante los primeros 3 años para las comunidades inmediatamente vecinas. Quiero preguntar algo sobre el tema social, ya que usted toca el tema de la inversión en la gente. Una de los elementos que destacaban en este anteproyecto cuando revisábamos es la alta calidad de las industrias que podrían estarse beneficiadas según la región oriental, ¿no? De un alto valor agregado de alguna manera por tener un nivel de técnica muy importante. Sin embargo, usted también ha dicho que la gente que vive acá tiene un bajo nivel educativo, una situación de pobreza, que no garantiza que el beneficio inmediato de empleo va a surgir de personas que no tienen la capacidad técnica educativa para asumir cargos de alta calidad técnica. Sí. Es decir, ¿cómo tú compensas de que el beneficio va a estar a nivel local y no lo vas a traer de afuera de la región? Sí, claro. Es muy buena pregunta porque el recurso humano resulta fundamental para que puedan operar empresas de alta tecnología. El país tiene un buen nivel de mano de obra calificada, un recurso humano talentoso, pero casi todo está concentrado en esta zona central y en lo que es alrededor de la capital.
Esto nos plantea un gran reto y de hecho la ley establece una prioridad al Ministerio de Educación para generar dentro de la zona iniciativas junto con las empresas para elevar el nivel del recurso humano. Y además la ley le da a las empresas que establezcan centros de formación, de investigación y desarrollo aún un pequeño margen adicional de incentivos en cierta parte de lo que es la fiscalidad. O sea, ciertamente es un reto. Pero mira, hace 30 años, ¿quién se imaginaba que El Salvador podía desarrollar un sector de mantenimiento aeronáutico de primera línea? Pero es una inversión de un mediano largo plazo. Así y tú es. tienes que las inversiones... A ver, explícanos entonces cómo es el esquema. Es decir, viene la empresa a invertir, tenés que comenzar a formar a tu recurso humano sobre la técnica para aplicarla. Así es. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Quién asume los trabajos? Mira, la ley está diseñada para que justamente aquellas operaciones complejas en materia tecnológica y que no haya dentro del mercado laboral local esa capacidad, esa experiencia, pues tú le permites a la empresa traer su técnico, traer su especialista, pero le das también la obligación de formar en un plazo de 5 años a el recurso humano local, que deberá eventualmente sustituir al especialista o al técnico extranjero. O sea, ciertamente las cosas no suceden de la noche a la mañana y sobre todo los procesos de formación del capital humano son complejos. Pero como te repito y mencionaba el caso del sector de mantenimiento aeronáutico, que por cierto también goza de incentivos fiscales. ¿Quién pensaba que El Salvador tendría esa capacidad a la altura del 2018, hace 30 años? Muy pocos. Hoy El Salvador tiene una de las más importantes bases de mantenimiento aeronáutico de toda América Latina, con salarios que andan el triple o 4 veces un salario mínimo, que hemos desarrollado un sistema educativo, incluso a niveles de ingeniería, que permiten que esa industria de alto nivel tecnológico pueda funcionar. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nosotros vamos a estar pendientes desde Focos del seguimiento y de la discusión, por supuesto, en la Asamblea Legislativa de este anteproyecto de ley de zonas económicas especiales. Le agradecemos a Sigfrido Reyes por habernos acompañado ahora. Muchas gracias por venir. Gracias, Karen. Gracias, Saúl. Y espero que efectivamente este programa contribuya a que los televidentes tengan más información y más claridad de lo que se trata este proyecto. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con más contenidos en Focos. La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos.
El pasado 1 de julio, el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ganó la presidencia de México por un amplio margen. Obrador y su recién creado partido Morena ganó en 30 de los 32 estados mexicanos. Para entender las causas que permitieron este ascenso e histórico triunfo electoral, vamos a enlazar hasta la Ciudad de México con Miguel Ángel Romero, académico y director de la revista El Cotidiano. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias por invitarme, Andrés. Bien, los resultados electorales del pasado 1 de julio han consolidado a Morena como la nueva fuerza política principal en la presidencia y en el Congreso de México. Mientras esto ocurre, el PRI y el PAN, partidos políticos históricos de México, obtienen sus peores resultados electorales. ¿Cómo podemos entender este voto de castigo para los partidos tradicionales? Bueno, mira, las razones de ese comportamiento electoral con respecto al PAN y al PRI, su voto de castigo, tienen una explicación primero histórica, ¿no? Los últimos 3 gobiernos han sido 2 del PAN y 1 del PRI, y las expectativas con Fox, sobre todo cuando se da la alternancia en México, fueron muy grandes para el electorado. Los resultados fueron desastrosos. Lo mismo pasó con el presidente Calderón, quien metió al país a una guerra incesante, sangrienta, de la que no hemos podido salir. Y Enrique Peña Nieto también fue evaluado con calificaciones muy bajas. Tuvo un gobierno que no logró llenar las expectativas, con acusaciones muy fuertes de corrupción, con un crecimiento que no generó las expectativas que había tenido, y tampoco resolvió problemas como la inseguridad. Y en particular en las cámaras de diputados y senadores ha habido un abuso, una división y un reparto de cuotas de poder, también hechos de corrupción que se solapan en esos partidos, ¿no? Podríamos decir que un elemento más cercano y es el hecho de que tanto PAN como PRI como PRD fueron los partidos que en lo oscurito, ellos solos, 2 o 3 miembros de cada uno de los partidos, pactaron con el gobierno mexicano el Pacto por México, de donde se derivaron las reformas estructurales que han sido pésimamente calificadas por la población. En su conjunto, todos los elementos han hecho que en México se hable de la partidocracia, ¿no? Es decir, un poder excesivo de los partidos que solo sirve para sus beneficios y solo sirve para el enriquecimiento de algunos políticos. Es decir, la clase política en México, representada por esos 3 partidos, está absolutamente desprestigiada. Y el voto de castigo, pues se lo tiene muy bien ganado. Creo que la sociedad ahora le da a un nuevo partido, acaba de crearse Morena, y a un dirigente distinto, la confianza para que este país se transforme y en realidad podamos tener un bienestar, tenemos un crecimiento, podamos tener seguridad, ¿no? Bien, igualmente diversos sondeos de opinión indican que Andrés Manuel López Obrador logró atraer el voto de simpatizantes de diversa edad, escolaridad y también sexo. ¿Cómo se explica el éxito de López Obrador, que logró permear transversalmente en la sociedad mexicana en este proceso electoral? Mira, hay 2 respuestas. La primera tiene que ver con 2 sectores específicos. Hay una oferta a los jóvenes, y hay una oferta a los jóvenes para dar becas o apoyos para su primer empleo. El día de ayer hubo una reunión de López Obrador con la cúpula empresarial, y de esa primera reunión salieron contentos y salieron con acuerdos para impulsar 2.6 millones de apoyos para el primer empleo, para que los jóvenes tengan la posibilidad de entrenarse, de capacitarse y de enrolarse. Entonces los jóvenes en una proporción muy amplia apoyaban a Andrés Manuel, porque además Andrés Manuel propone becas, extensión de becas para que los jóvenes puedan estudiar. En el otro polo, a las personas de la tercera edad les está ofreciendo incrementar sustancialmente sus apoyos, que él fue el que los inició y ahora los quiere duplicar a nivel general. Pero tiene un conjunto de propuestas que son de mucha simpatía para la población, que yo no le quiero poner un calificativo, pero digamos son populares las propuestas. Hay la expectativa muy grande de que este gobierno sí cumpla con algunas de las cuestiones, sobre todo de austeridad y de combate a la corrupción, ¿no? ¿Qué eso es el candidato que mejores propuestas o mayores propuestas populares, porque mejor leyó la coyuntura,
para entender qué es lo que la sociedad demandaba, ¿no? Eso explica que el apoyo sea no solo de sectores, sino que sea de toda la población en general, ¿no? Bien, finalmente los datos preliminares indican que Morena tendría también el control en ambas cámaras del Congreso mexicano. ¿Es suficiente para que Manuel López Obrador impulse su programa de gobierno sin mayores inconvenientes? En el plano de alianzas podríamos esperar un fuerte bloque de oposición a la iniciativa del nuevo presidente. Bueno, los resultados electorales indican que para hacer modificaciones legales tiene más del 50%. La ley dice que tiene que tener 50% más uno. El bloque de Morena lo tiene sin ningún problema en ambas cámaras y podrá modificar tranquilamente, sin apoyo, sin alianzas, sin ningún contrapeso, las leyes que quiera. Pero si, como dijo en campaña, él quiere modificar algunos cambios estructurales que son constitucionales, como por ejemplo la ley de educación, sí tendrá que recurrir a alianzas. No le alcanza ni al bloque completo, Morena, PES y PT, que fueron el bloque que estuvieron en la alianza, para que solo ellos alcancen la mayoría calificada, que son las 2/3 partes del Congreso. Pero ahí, por ejemplo, revisando los datos electorales, la alianza, si no lo hacen ellos, puede ser 2 partidos de izquierda, que son el Movimiento Ciudadano y el PRD, en el caso del PRD muy disminuido con un 4%, y el Movimiento Ciudadano con un 6%, es decir, ellos tienen la suma del 10%, casi ellos dos le asegurarían en alianza la posibilidad de alcanzar el mínimo que se requiere para cambios constitucionales. En conclusión, yo no veo dificultades para que Andrés Manuel pueda modificar o realizar los cambios derivados de la Constitución y de las leyes. Bien. Y del otro lado, veo muy confrontado al PAN y al PRD. No creo que, cuando menos en los primeros años, en los primeros meses, puedan hacer un bloque opositor importante, ¿no? Y aunque lo hicieran, la suma de ambos da una fuerza muy raquítica sería una oposición testimonial, una oposición que se puede oponer en el discurso, que puede ser muy llamativa, que puede ser interesante para los medios de comunicación, pero que a la hora de votar, Morena y el bloque sacarían adelante sus propuestas. Bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy bien, Andrés, te mando un abrazo, gracias, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy, Reflejos. Recuerda que puedes ver este y otros análisis internacionales en focostv.com. Ya regresamos. Las nuevas generaciones han revolucionado la forma de expresarse. El arte, el video, han sido sus herramientas preferidas para tratar de interpretar el mundo que les ha tocado vivir. En esta oportunidad, el Museo de la Palabra y la Imagen nos presenta un ejemplo con el retrato titulado Jóvenes Creadores, Videos para Reflexionar. Y así terminamos el programa de esta noche de Focos. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana. Son jóvenes entre los 12 y los 18 años. Es fin de semana. Mientras los mayores no apartan la vista del Mundial de Fútbol, ellos se capacitan para dirigir cineforos que presentarán en sus centros escolares. Ana y María dirigen las dinámicas lúdicas. Cada quien hace de Sherlock Holmes. Cada grupo obtiene una pista de una fuente misteriosa y recorren las exposiciones del Museo de la Palabra y la Imagen para averiguar qué sucedió en la historia de El Salvador desde 1975 a 1992. Es el taller Videos para no olvidar. El grupo juvenil reflexiona sobre nuestra historia a partir de videos realizados por jóvenes
los cuales les permiten comprender las causas estructurales de la violencia en un esfuerzo de construir cultura de paz, tanto en su núcleo familiar como en sus centros escolares. Escuchemos sus voces compartiendo experiencias. Pero este museo nos hace ver las ventajas y las desventajas. Y yo no sabía nada desde que vine a este museo. Yo no sabía nada sobre los acuerdos de paz, sobre el sacerdote que se llama Monseñor Romero. Yo no sabía nada de eso hasta que vine a este taller. Bueno, es importante porque aprendí sobre el tiempo que pasó en El Salvador, las personas cómo sufrieron, lo que ha ido pasando en el transcurso de los tiempos, y creo que El Salvador puede salir adelante. Son talleres lúdicos donde los jóvenes aprenden a moderar videoforos. Ya no solo son unos jóvenes que van a recibir clases, sino que se convierten en líderes, porque se van a poner enfrente de su clase a dar sus conocimientos. No solo se les ha enseñado cómo se modera, sino se les ha enseñado de historia, y nos enfocamos más que todo en 2 videos. El video que se hace en la iglesia de Rosario, rescatándolo como sitio de memoria, y el monumento a la memoria y a la verdad, que está en el Parque Cucatlán. Videos para no olvidar. Jóvenes preparados para un futuro lleno de memoria.